Bueno, en esta clase, la número 12, vamos a comenzar a ver la unidad 9, que trata sobre la biodiversidad microbiana en los agroecosistemas, completando un poco ya todas las diversidades que vienen transitando en la cursada. Nos vamos a centrar en los factores ambientales que permiten el crecimiento microbiano y que lo condicionan, y también en base a esto, cómo también qué elementos, qué herramientas podemos utilizar para controlar este crecimiento microbiano. En principio, una pregunta que podemos hacernos: ¿dónde se encuentran los microorganismos? ¿Estos microorganismos son diversos? ¿Son diversos según el ambiente? ¿Es importante que haya diversidad de microorganismos? Por otro lado, ¿sabemos cómo se multiplican las bacterias? Y como les decía, los factores ambientales, ¿influyen en la multiplicación o son indistintos? ¿Y cuáles son los requerimientos nutricionales? ¿Qué nutrientes requieren los microorganismos para desarrollarse? Porque ya vamos sabiendo que hay muchos microorganismos que consideramos útiles. Según los distintos ambientes, según los distintos ecosistemas, vamos a encontrar que hay diferentes condiciones ambientales. Vamos a tener lugares donde podemos observar árboles que pueden ser perennes, donde entonces predomina la sombra, predominan las bajas temperaturas, frecuentemente puede haber nieve. El tipo de hojas van a tener probablemente más ligninas, más resinas, que son más difíciles de degradar. En otros ambientes, por el contrario, de mayor temperatura, mayor humedad, disponibilidad de agua, gran diversidad vegetal y seguramente animal, aunque en la foto no se vea. Esto va a condicionar qué tipo de microorganismos pueden desarrollar en cada uno de estos dos. Lo mismo si estamos considerando un cultivo que sea de una sola especie, como en el caso de un cultivo de avena, o un cultivo consociado, como esta huerta donde hay diferentes hortalizas, también incluidas las flores. Bueno, todos estos distintas condiciones entonces nos van a ir dando información sobre qué tipos de microorganismos podemos encontrar en cada uno, qué condiciones, y si nos interesara aislar algún microorganismo de estos ambientes, también nos está dando información sobre cómo deberíamos nosotros cultivarlos en el laboratorio, respetando las condiciones originales. Acá podemos observar en estas microfotografías que son de distintos cultivos, de distintas plantas, con una técnica muy específica se ha coloreado. Acá tenemos microorganismos que son estos fluorescentes verdes. En este caso también los podemos observar sobre distintos tejidos, tejidos de hojas, tejidos de raíz. Acá en este otro corte se puede ver dentro del tejido, no solamente en la superficie. Acá como están bordeando estos haces vasculares. Acá es otro tipo de microfotografía donde se pueden observar que forman lo que se llama un biofilm, es decir, se van uniendo y forman como una película rodeando, por ejemplo, esto es una raíz, estos son distintos tejidos vegetales. Entonces podemos ir encontrando que hay microorganismos, tanto sea en la superficie de las especies vegetales, como también en la parte interior y con distintas funciones que más adelante
vamos a ir viendo, distintas implicancias en el desarrollo, en el crecimiento de las plantas. La mayoría de los microorganismos son benéficos o a lo sumo son inocuos y algunos son patógenos que por supuesto son los que preocupan y queremos minimizar su impacto. Hay especial atención en lo que se llama el microbioma o bioma microbiano, porque la gran cantidad de microorganismos que constituyen las poblaciones en un suelo, por ejemplo, son ampliamente superiores a la sumatoria de los biomas vegetal, animal y humano. Como dice acá en la diapositiva, en 1 gramo de raíz, o sea, se ha pesado, se ha extraído 1 gramo de raíz y de los microorganismos que se encuentran en la superficie y en el interior, hay 10 a la 11 células microbianas de más de 30.000 especies de bacterias. Es decir, la gran cantidad de microorganismos que interactúan con la raíz y también la gran diversidad de microorganismos es llamativa y es necesaria para mantener la salud del suelo y en consecuencia la salud también de lo que se apoya en el suelo, lo que vive a través del suelo, que es todo el sistema vegetal principalmente. Vamos a ver algunas cuestiones sobre los microorganismos, especialmente sobre las bacterias. La división, la multiplicación de las bacterias se hace principalmente por fisión binaria, que es una reproducción asexual. Y acá podemos observar que de una bacteria va a producirse una descendencia constituida por 2 células idénticas. Primero se multiplican se duplica el cromosoma, el ADN, después se forma un septo, que es una formación de una división entre lo que van a constituir posteriormente las 2 células hijas. Este tiempo que le lleva a una célula duplicarse se lo conoce como tiempo de generación. En este cuadro se representa una bacteria que en media hora, o sea, en 0,5 de hora, en 30 minutos, se duplica. Al cabo de 1 hora, cada célula hija se habrá también duplicado, por eso tenemos 4, y haciendo este cálculo de cada media hora tengo el doble, al cabo de 10 horas tengo más de 1 millón de bacterias. Esto es en condiciones ideales, o sea, tengo que poner esta bacteria con una temperatura y nutrientes adecuados. Pero esto nos da una idea del aumento del número de células que puede ser realmente muy rápido según la especie de la que estemos hablando, y si es benéfica puede ser útil, pero si es patógena puede ser realmente peligroso, sea para la salud, como en el caso de Escherichia coli, Salmonella, Shigella, que son bacterias que a veces escuchamos que contaminan alimentos. Entonces es importante conocer la biología de los microorganismos para también poder controlar ese crecimiento y utilizarlas en lo que nos pueda ser útiles y evitar consecuencias indeseadas. Acá tenemos unas fotografías de un video en el cual se ve la multiplicación y podemos ver cómo
acá serían 2 células, se van estirando y se duplican. Y al cabo de unos minutos ya son más, hasta que forman lo que se llama una colonia. La colonia es una formación de células que originalmente partieron de una bacteria. En consecuencia, una colonia se lo considera que es un cultivo puro, porque son todas duplicaciones que genéticamente son idénticas, y es lo que nosotros conocemos ya, o que ya podemos observar macroscópicamente. Esto en el laboratorio es útil para poder ver a simple vista si tenemos presencia bacteriana o no, cuando podemos observar una colonia que va a estar en un medio sólido. Más adelante vamos a ver cuáles son las condiciones para poder obtener colonias. En el caso de los microorganismos que nosotros podemos cultivar en un sistema cerrado, que sería el caso de un sistema en un Erlenmeyer, un recipiente que se llama un sistema cerrado, justamente porque una vez que nosotros le ponemos las sustancias nutritivas y sembramos, ponemos la bacteria que nosotros queremos multiplicar, ya no vamos a agregar ni retirar nada, solamente mediante agitación podemos incorporar aire a este líquido. En este sistema cerrado, en los primeros minutos o en las primeras horas, según el microorganismo, según las condiciones, los microorganismos vamos a observar que tenemos siempre el mismo número. En el ejemplo, acá en la gráfica, observamos que en los primeros minutos se mantiene constante el número de células vivas de esta bacteria que yo inoculé. A esta fase se la llama fase de adaptación o fase lag. Va a depender de las condiciones. Si el microorganismo viene de un medio muy rico y yo lo pasé a un medio de cultivo pobre, va a sufrir, entonces esta fase va a ser más larga, se va a tener que adaptar. Por el contrario, si viene de un medio empobrecido y yo le ofrezco un medio rico, seguramente esta fase va a ser más corta. Tiempo después, a medida que pasa el tiempo, comienza a multiplicarse, ya se va a duplicar, cada célula se duplica y alcanza una velocidad máxima de duplicación. Toda esta fase se la llama fase exponencial. Acá el cultivo se está multiplicando sin inconvenientes, tiene los nutrientes, tiene las condiciones y está duplicándose en el tiempo de generación, que según la especie podrá ser de media hora, de 2 horas o de más. Llega un momento en el cual habitualmente los nutrientes se agotan, ya los microorganismos han consumido todos los nutrientes y también, producto del metabolismo de las células, van liberando distintas sustancias que se transforman en tóxicas. Entonces, ya la multiplicación disminuye mucho y entonces algunas células mueren, algunas todavía pueden reproducirse, pero si hacemos nosotros un conteo, si contamos nosotros cuántas células vivas tenemos, nos vamos a encontrar que se mantiene constante, por lo cual a esta fase la llamamos fase estacionaria. Si el cultivo sigue en las mismas condiciones, o sea, en el mismo sistema cerrado, y no he incorporado nuevos nutrientes y no he retirado las sustancias tóxicas, va a llegar indefectiblemente la muerte celular o la fase de muerte. Entonces, esta curva de crecimiento bacteriano, caracterizado por estas 4 fases, siempre se dan en un sistema cerrado. En el ambiente puede que si no se renueva por alguna situación, se pueda dar esta curva,
pero en el ambiente habitualmente hay continuamente flujo de nuevos nutrientes y también se van eliminando, porque las sustancias que son tóxicas para un microorganismo pueden ser nutrientes para otro grupo de microorganismos. Entonces, cuando hay interacción en un ambiente, en un ecosistema, esta no es la curva que representaría el crecimiento, pero sí lo es, sí representa el crecimiento de una población bacteriana en un sistema cerrado. Dentro de los factores que influyen en el crecimiento de los microorganismos, yo les mencioné, por ejemplo, la temperatura, que hay una temperatura adecuada para que puedan desarrollar los microorganismos. También el oxígeno, en algunos casos el oxígeno es fundamental, tanto sea su presencia como es fundamental a veces exigen los microorganismos su ausencia. Lo mismo que el pH, según el pH, vamos a encontrar algún grupo y otro grupo de microorganismos. Y la relación entre el agua, los solutos, la sal, el cloruro de sodio, que es un componente habitual del medio, que va a limitar también el contenido de agua de las células. Comenzamos viendo algo sobre el oxígeno. El oxígeno saben que ocupa alrededor del 20-21% de la atmósfera, es oxígeno molecular. Hay microorganismos, en este cuadro tenemos acá representados los principales grupos, los aerobios, es decir, aquellos que sí o sí necesitan oxígeno para poder multiplicarse, serían los aerobios estrictos. Hay algunos casos en los cuales son facultativos. Si hay oxígeno, lo utilizan. Si no hay oxígeno, utilizan otra vía de obtención de energía y pueden sobrevivir. También están los microaerófilos, que es un grupo de microorganismos en el cual necesitan una pequeña cantidad de oxígeno. Si tienen demasiado, no crecen bien o pueden morir. Necesitan, por eso se ubican, por ejemplo, en pequeños lugares en el suelo, en lugares como escondidos, donde el oxígeno llega con dificultad. Entonces, esa pequeña proporción es suficiente. Otro grupo de microorganismos serían los anaerobios. Estos ya el oxígeno no los beneficia, algunos son estrictos. Los anaerobios estrictos requieren que en el ambiente no haya oxígeno, porque es dañino para ellos. No tienen las enzimas para poder, digamos, utilizarlo, y algunas sustancias que se producen en presencia de oxígeno es lo que termina matando a estas células. Otro grupo de los anaerobios son los aerotolerantes. No utilizan oxígeno, pero toleran la presencia, o sea, pueden desarrollar, pueden crecer en un ambiente con oxígeno, aunque no lo utilizan. En estos tubos están representados los principales grupos, el crecimiento, cómo sería si yo voy inoculando los distintos grupos en un tubo que tiene un medio de cultivo. Por ejemplo, en el A vamos a observar que todos los microorganismos desarrollan en la superficie. Por lo tanto, estamos hablando de aerobios estrictos. En cambio, en el B vemos que se ubican la mayor parte en el fondo y algunos un poquito más en la parte media, pero no hay ninguno en la parte superior. Por lo cual estamos hablando de anaerobios estrictos. En el C, en cambio, están distribuidos por todo el tubo, aunque vemos que hay una concentración un poco mayor en la superficie. Estos son los facultativos, que crecen mejor en presencia de oxígeno, pero si no hay, pueden, como en este caso, ubicarse lejos del oxígeno. Acá tenemos a los microaerófilos, que se encuentran ubicados un poco por debajo de la superficie,
Esto es que el oxígeno que en la parte superior está en un 21%, a medida que vamos ingresando en este medio de cultivo que tiene cierta densidad, va disminuyendo la proporción de oxígeno. Por ende, en esto, que sería como a 1 centímetro de profundidad, encuentran la concentración de oxígeno en la cual pueden desarrollarse. Y en este último, observamos que está distribuido bastante uniformemente en todo el tubo. Sería el caso de los aerotolerantes, que pueden utilizar, mejor dicho, pueden desarrollar en presencia o en ausencia de oxígeno, no les afecta. Con respecto a la temperatura, vamos a poder, se ha realizado una curva para muchos de los microorganismos, los más conocidos tienen la curva de crecimiento a distintas temperaturas y tienen más o menos una forma similar. Hay una temperatura mínima por debajo de la cual el microorganismo no puede desarrollar, una temperatura óptima en la cual crece, como yo les mostraba, en la fase exponencial, o sea, crece a la máxima velocidad, y una temperatura máxima que es la máxima que toleran. Por encima de esta temperatura se producen daños en la célula, como la desnaturalización de las proteínas, y ya es imposible que pueda desarrollar los microorganismos. Tanto sea el oxígeno como la temperatura van a condicionar el ambiente en el cual se desarrollan los microorganismos. Acá tenemos un ejemplo de curvas y de distintos microorganismos y ambientes. Tenemos psicrófilos, que son aquellos que viven a muy bajas temperaturas. El óptimo es 4 grados, o sea que en una temperatura de heladera, este microorganismo estaría en su óptimo. Y la temperatura máxima que tolera serían unos 12 grados. O sea, realmente necesita frío para poder desarrollar. Escherichia coli, que ya es más conocida para nosotros, a partir de los 10 grados u 8 ya puede desarrollar. El óptimo es 39, que es más o menos la temperatura del cuerpo humano, 37 grados, puede desarrollar muy bien. Y la máxima es unos 45, 46 grados. Y así podemos ir observando un termófilo en el cual ya la óptima es de 60 grados, o sea, una temperatura bastante alta, pero ese es el óptimo. Hipertermófilo, tenemos este que es de 88 grados y otro hipertermófilo que es de 106 grados. Estos microorganismos ya se encuentran en lugares también que se los llama extremófilos, porque viven en zonas que para nosotros al menos son extremos, en zonas desérticas, en volcanes o en las cercanías de los volcanes, fuentes hidrotermales, o sea, en lugares donde realmente hay condiciones no solamente de temperatura, sino también otras condiciones de otros nutrientes que realmente no son para nada agronómicos. El pH también, así como vimos en los casos anteriores, vamos a poder observar que hay microorganismos neutrófilos, que son la gran mayoría, que crecen cerca de la neutralidad, que sería el pH 7, 5,5, 6, 7, 8 de pH, los llamamos neutrófilos. Acidófilos, que crecen por debajo del pH 5, que hay casos muy extremos, como estos acidófilos extremos, que acá tienen los géneros que no es necesario recordar, que viven hasta en pH 2. Inclusive algunos de ellos producen ácido sulfúrico para poder mantener el pH tan bajo alrededor de su ambiente.
Otros, en cambio, necesitan pH de 8,5, o sea, son los alcalófilas o bacterias alcalófilas, que ya requieren que en el ambiente haya carbonatos, suelen estar en suelos muy carbonatados, suelen estar en algunas lagunas alcalinas, y ese es su pH óptimo. Normalmente las bacterias que se cultivan o que se utilizan, que se estudian para referidos a la agricultura, son neutrófilas, como Escherichia coli, que acá la tenemos como ejemplo, y los hongos en general siempre requieren de un pH levemente más ácido, eso como regla general. Acá tenemos algunos ejemplos de bacterias, pero lo fundamental es observar la diversidad de pHs. Este es pH 1, que sería el mínimo casi posible, y hasta pH 10, que es un pH muy alto, impensado para la vida. Sin embargo, hay microorganismos que pueden desarrollar ahí. Respecto a el contenido de agua, respecto al contenido de sales que nos van a condicionar justamente el movimiento del agua, si va a entrar a la célula o va a salir de la célula. Si tenemos una solución isotónica, es decir, que está en equilibrio, una solución en la cual haya un contenido de sales que no afectan a las células, no afecta porque entra y sale la misma cantidad de agua. Esto es que ideal, las células entonces mantienen su forma y se mantienen en un equilibrio saludable. Si en cambio nosotros pasamos estas células a una solución hipotónica, es decir, que tiene muy pocas sales, como sería, por ejemplo, el agua destilada, el agua va a tender a entrar hacia donde está todo el soluto, que sería el interior de la célula. Entonces, si la pared que está rodeando, que le da forma y resistencia a la célula bacteriana, no resiste, sufre la plasmóptisis, es decir, que la célula estalla, se llena de agua y muere. Por el contrario, en una solución hipertónica, es decir, que tengo gran contenido salino fuera, como es en muchos procesos de producción de alimentos, que ponen mucho contenido de sal, el agua tiende a salir de las células. Y entonces la célula también, en el caso de que esto perdure, muere por plasmólisis, es decir, por desecación, por una deshidratación. Y esto nos está indicando que el contenido de nutrientes y el tipo de nutrientes va a condicionar también el crecimiento y el desarrollo de los microorganismos. Hay, como estábamos viendo, diversidad de microorganismos. Están los que, como veníamos dando ejemplos, Escherichia coli, es no halófilo, o sea, no es amigo de la sal, sí la necesita, pero en una muy pequeña proporción. Por ejemplo, acá tenemos el cloruro de sodio, tenemos el porcentaje, en 5% en un medio de cultivo, 10, 15 y 20%. Coli necesita 1%. En cambio, acá tenemos a un Staphylococcus aureus, que es un patógeno humano, que es halotolerante. Tolera bastante, ya al 10% ya no puede crecer, pero tolera un 5%, casi que el óptimo es un 3%. En este segundo es un halófilo, quiere decir que ya es amigo de la sal. Y tiene un óptimo por arriba del 5%, y un halófilo extremo, que siempre hay, tienen
casi en un 20% su mejor porcentaje de cloruro de sodio para desarrollar. Entonces seguimos mencionando la diversidad de los microorganismos y todas estas condiciones nos van a ir dando indicios de cómo cultivarlos y cómo controlarlos. Entonces, vemos la gran diversidad que hay, justamente por la gran diversidad de ambientes. Y en todos los ambientes, desde la Antártida hasta los desiertos, hasta las fosas marinas, se han encontrado microorganismos. Nosotros nos vamos a centrar en las próximas charlas en microorganismos que tengan aplicación, que tengan utilidad, que tengan intervención en la agricultura.